aborde muy rápidamente los habituales, pero en este caso no obligados, sino encantado de hacerlo, agradecimientos. Primero a todos los que dedicáis esta parte de la mañana sabática o sabatina a aprender y a conocer cosas sobre nuestra ciudad. En segundo lugar, al Centro Social, ocupado La Carola por la cesión de este espacio, que es un espacio de encuentro, de reflexión, en un momento, y cojo una frase de los organizadores de la Casa Negra, en un momento de preocupante déficit de espacios públicos en los que desarrollar eventos que propicien el debate y la cultura. La Carola sí ha apostado por esta actividad, abierta, como nos acaban de comentar, para los vecinos de Aranjuez que tienen iniciativas e inquietudes, como pueda ser el caso de los componentes de la Casa Negra. A ellos también agradecimiento por propiciar este segundo ciclo de conferencias y eventos agrupados bajo el título Octubre Negro, que han consistido, y os lo recuerdo rápidamente, además para que quede constancia, y en honor también a una de las personas que ha participado en ellos, han consistido en 2 conferencias y esta será la tercera, conferencia-presentación, y un evento de un paseo que también comentaremos rápidamente. El sábado 2 de octubre se iniciaba el segundo ciclo con este segundo ciclo de conferencias, con la que nos dio encantados, además de recibirla, Eugenio Rincón, al que todos conocéis, sindicalista, es concejal, miembro de varias asociaciones progresistas y vecino comprometido con el desarrollo social de Aranjuez. Ofreció una charla que también, de alguna manera, tiene que ver con el hilo conductor que ha sido este segundo ciclo. Él nos habló de Sotomayor, abril de 1982, ocupación y resultado. Por cierto, la Casa Negra ha hecho un esfuerzo de edición, también hay un resumen de la documentación que el propio Eugenio barajó, no solamente en ese momento, sino posteriormente, para hablarnos de ese momento histórico, como persona testigo directo de aquel momento histórico de Ciro. El sábado 16 tuvimos la oportunidad en este mismo centro de La Carola de escuchar a la periodista y escritora Mercedes Santos, que nos habló desde su visión particular del momento actual, nos habló del campo ribereño, del futuro del campo, y además aportó imágenes y al mismo tiempo proyectos y propuestas desde la necesidad de innovar, de imaginar y de reinventar el maltrecho campo ribereño. Saltando el tema de hoy, que lo abordaremos, quiero recordaros que mañana, alguien lo ha preguntado, vamos a mantener la convocatoria que de la mano de Pepe, de José Antonio Martín, vamos a realizar. Está previsto hacer un recorrido, un paseo por aquellos elementos arquitectónicos, urbanísticos, emplazamientos que tienen que ver con la guerra de España en Aranjuez. Es decir, un recorrido urbano que no nos va a impedir la lluvia y que va a empezar precisamente en uno de esos emplazamientos, en una de esas ubicaciones que es el antiguo cuartel de caballería de Pavía, que actualmente, como sabéis, alberga eventos universitarios de la Universidad de Hoy, será a las 11:30, me parece, en la puerta, como decía, de la universidad. Hoy asistimos a la presentación de una nueva referencia editorial de los cuadernos de historia que edita la Casa Negra, que ya suma 5 volúmenes. Voy a recoger muy rápidamente la sinopsis que la propia Casa Negra está difundiendo en las redes. Este trabajo trata de hacer una aproximación histórica al estudio del que probablemente sea el sindicato agrario con más fuerza y tradición militante en el panorama local, la FRESA. Añado yo, casi 1.300 afiliados tenía en el año 36. Si bien el trabajo, sigue la sinopsis en cuestión, no aspira a ser la historia de la FRESA, ni siquiera una historia cerrada del sindicalismo, supone una propuesta humilde pero concienzuda con el trabajo de las fuentes, que aspira a sentar las bases de futuras investigaciones de un fenómeno complejo, con muchas aristas, atravesado de multitudes de intereses y de protagonistas. Antes de ceder la palabra a Curro, me vais a permitir unos breves comentarios, sobre todo sobre el autor, que, repito, todos conocemos, pero nos acercan tanto el autor como la obra con un necesario conocimiento de causa, para propiciar, y lo recomiendo, una lectura relajada y tranquila de la obra que hoy nos toca. Curro, decía, no necesita presentación para muchos de vosotros, pero de su currículum profesional yo destacaría, lo he hecho en alguna ocasión, 3 aspectos fundamentales que garantizan el éxito en la realización, en la factura de sus obras. Curro es un investigador, plenamente convencido de la necesidad de beber en las fuentes de la historiografía. Curro es un docente que enseña historia con pasión y Curro es un aplicado narrador. En el primer aspecto, su insistencia en acudir a las fuentes reconocidas
a los testimonios documentados, a las referencias establecidas, logra poder dotar a sus trabajos de veracidad, de credibilidad y de objetividad investigadora. Como lector y como periodista, yo no puedo más que aplaudir, por ejemplo, sus repetidas alusiones a periódicos, a semanarios, a publicaciones, a revistas, además de una documentada relación bibliográfica. En el libro que hoy nos congrega hay infinidad de citas extraídas precisamente de trabajos y documentos, una extensa bibliografía, como digo, con más de 80 referencias, y una parte importante de las citas al pie de páginas son precisamente crónicas o noticias aparecidas en los periódicos de la época de la que se ocupa el libro, la Segunda República de Francia. No me resisto, y perdonad que me salga la vena de periodista, a enumeraros algunas de las cabeceras a las que Curro acude para dar veracidad y testimonio histórico de lo que está ahí. El Heraldo de Madrid, La Libertad, El Siglo Futuro, La Época, El Eco Patronal, La Luz, Agora, La Gaceta de Madrid, ABC, Última Hora, La Voz del Campo, El Socialista, Combate, El Obrero de la Tierra, El Progreso Agrícola y Pecuario, Agricultura, Revista Agropecuaria y seguro, repito, me dejo alguna cabecera. El segundo aspecto profesional de Curro, su dedicación a la enseñanza como profesor de secundaria, le confiere un perfil académico que se agradece ante la mediocridad que nos rodea en muchas presentaciones y en muchos trabajos de investigación. Curro comparte sus conocimientos para ampliar los nuestros y lo hace desde el compromiso de seriedad y de exigencia propia que se adquiere con la docencia, acercando a la cátedra a niveles comprensibles y divulgativos. Y por último, Curro, a mi entender, y eso es una opinión personal, pero seguro que la compartimos, es un magnífico narrador, ¿no? Domina las técnicas narrativas y engancha con la pluma, tanto en la acertada aproximación que hizo él en su día a la novela y al relato corto, como en estos trabajos de investigación, donde también se agradece que esa investigación venga salpicada, venga envuelta en acontecimientos históricos, en noticias e incluso en anécdotas, que hacen la lectura mucho más fluida, sin renunciar, cuando hace falta, a las cifras, a las estadísticas, a las preguntas. Curro, a lo largo del libro que he tenido la suerte de leer con anterioridad, se hace más de 25 preguntas que nos propician además a seguir trabajando, seguir abundando en el texto, pero también a preguntarnos nosotros esas mismas realidades, en este caso de la cultura. En el libro, ahora lo sabemos por boca de su autor, y voy cerrando mi intervención, se acomete un interesante recorrido de contenidos que nos lleva desde los orígenes contemporáneos de la clase obrera ribereña a una aproximación a los procesos de propiedad de la tierra y el trabajo del campo. Se repasa la génesis, ya lo hemos dicho, y el devenir del Sindicato de Obreros Agrícolas, que todos conocemos como la Fresa. Se habla del campesinado ribereño, de la incipiente reforma agraria en Aranjuez, del papel del que fuera entonces patrimonio de la corona y su gestión en el seno de este periodo histórico, del periodo republicano, de los diferentes proyectos de explotación colectiva, Sotomayor, también de colectividades y ocupaciones en Villamejor, menciona también algunas en la montaña, en la flamenca, en el Embocador, de la huelga del campo en el año 24, y luego una serie de reflexiones finales en torno a la historia agraria contemporánea de Aranjuez. Queda por abordar, y esto es interesante porque siempre queda ese camino abierto, en frase del propio autor, la historia del sindicalismo ribereño, que el mismo Curro deja en un pequeño pero sublime reguero de apuntes provisionales. Pero eso, precisamente, es otra historia, y la que hoy nos ocupa tiene nombres y apellidos. De Morro ante los fenómenos del tiempo, sindicalismo y explotación de la tierra durante el periodo republicano en Aranjuez. Congratulémonos todos con el feliz parto que siempre supone un nuevo libro. Les dejo con el padre y la madre de la criatura, Curro Rodríguez. Gracias mucho, siempre es un placer, siempre termino sonrojado, ¿no? por tus presentaciones, no sé si merecidas, pero en todo caso muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una cita más de este nuestro Octubre Negro, forma parte del segundo ciclo de conferencias de la Casa Negra, y hoy me toca a mí como protagonista de una de estas charlas y como autor del libro que presentamos, ¿no? Hay como una doble vertiente, la presentación del libro y también del trabajo, ¿verdad?
bueno, cómo voy a proceder, ¿no? Hay una parte que, más allá de entrar en materia y contenidos de lo que es el libro, no voy a desvelar prácticamente nada, porque, bueno, también es verdad que así se incentiva la posibilidad de leerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que, en primer lugar, quisiera tirar de un hilo